Durante 1947, un nuevo tribunal en Nuremberg se preparaba para juzgar no solo a militares, sino a hombres con traje y corbata. Era el juicio de los ministerios. Este tribunal estableció que la responsabilidad criminal internacional no se limita a quienes aprietan el gatillo, sino que alcanza a los funcionarios que con su poder y su bolígrafo facilitan crímenes masivos. Viajaremos a examinar 5 casos puntuales del juicio de los ministerios que sentaron un precedente en el derecho internacional. Ernst von Weizsäcker, el lobo con piel de oveja. Fue el secretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Durante su juicio en Nuremberg, fue acusado de cooperar en la deportación de judíos franceses hacia Auschwitz. Su caso es uno de los más curiosos, ya que afirmaba que él hacía parte de la resistencia y que ocupaba su cargo solo para evitar que pasara algo peor. Meine Absicht war nicht, dem Regime zu dienen, sondern Deutschland im Kampf gegen das Regime zu dienen. La respuesta del tribunal fue concisa. Ningún hombre puede ser excusado luego de participar en crímenes contra la humanidad. Gottlob Berger solo seguía órdenes. Jefe de la oficina central de las SS, pieza clave en la militarización de las SS y responsable de reclutamiento forzado. Se le acusó de crímenes de guerra y del secuestro de niños en territorios ocupados. Luego de ser arrestado durante su juicio, sostuvo que, a pesar de pertenecer a la cúpula militar, él no empuñaba armas y su labor era meramente administrativa. Sin embargo, el tribunal comprobó que Berger estaba directamente relacionado a secuestros masivos de niños, donde la mayoría eran enviados a campos de concentración como esclavos. Berger incluso solicitaba especímenes seleccionados para sus proyectos. Lutz Graf Schwerin von Krosigk, el contador. Ein Finanzminister ist nicht für die Moralität der Ausgaben verantwortlich. Te preguntarás qué tiene que ver un ministro de finanzas con la guerra. En pocas palabras, mucho. Mientras el mundo ardía, Lutz se encargaba de los botines de guerra para financiar la maquinaria nazi. A pesar de posar como un tesorero diplomático, el tribunal lo halló culpable de crímenes de guerra, donde su ministerio no solamente confiscaba propiedades y activos financieros de otros países, sino que en un acto diabólico llegó a lucrar a su ministerio con dientes de oro directamente extraídos de cadáveres en campos de concentración. Hans Heinrich Lammers, el jurista. Ich war not Hitlers politischer Berater, sondern sein Rots- und Verhaltensberater. Hans Heinrich Lammers fue una de las figuras más poderosas y a la vez menos visibles del Tercer Reich. Como jefe de la Cancillería, ayudó a redactar leyes y decretos que privaron a los judíos de sus derechos civiles y de ciudadanía. También ayudó a gestionar leyes para asesinar personas discapacitadas bajo un marco legal. Los jueces no lo excluyeron de responsabilidad, a pesar de su cargo como jurista. Karl Rasch, el hombre de negocios. Fue el brazo financiero del régimen, que como director del Dresdner Bank
utilizó su pericia empresarial para financiar industrias que operaban con trabajo esclavo y gestionar el saqueo de activos en países ocupados. Su condena estableció el precedente histórico de que los hombres de negocios no son neutrales, sino responsables cuando su gestión de capital y créditos facilita crímenes de lesa humanidad. El Palacio de Justicia de Nuremberg no solo fue el escenario donde se juzgó a militares y verdugos de uniforme. Entre 1947 y 1949, el caso 11, conocido como el Juicio de los Ministerios, puso bajo el foco a los hombres de traje, corbata y modales refinados. Figuras como Ernst von Weizsäcker, Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Hans Heinrich Lammers y el banquero Karl Rasche no empuñaron armas, pero sus plumas, sus firmas y sus balances contables fueron tan letales como cualquier bayoneta en el frente. Ellos representaban la burocracia del mal. Ese engranaje administrativo, técnico y financiero que permitió que el horror del Tercer Reich se ejecutara con una precisión y escala industrial sin precedentes. A lo largo del proceso, el mundo fue testigo de una serie de defensas que hoy resultan escalofriantes por su desapego moral. Escuchamos a diplomáticos como Weizsäcker compararse con capitanes de barco que no abandonan su puesto aunque el dueño sea un criminal, o a administradores como Lammers describirse como simples notarios, cuya única labor era dar forma legal a la voluntad de un líder. Incluso en el ámbito financiero, Lutz Graf Schwerin von Krosigk argumentó que un ministro no responde por la moralidad de los gastos, mientras que Karl Rasche sostuvo que el capital es neutral y que un banquero no debe actuar como policía moral de sus clientes. Sin embargo, el tribunal desmanteló estas coartadas una a una, dictaminando que nadie tiene la obligación legal de ser el instrumento de un sistema genocida. Los jueces establecieron principios que cambiaron la historia, que la ignorancia deliberada no es una defensa válida cuando los hechos son evidentes y que un presupuesto nacional no puede considerarse neutral cuando se nutre del expolio y el asesinato. Al condenarlos, Nuremberg envió un mensaje eterno. El funcionario que firma una orden de deportación desde la comodidad de su escritorio es tan responsable como el guardia que cierra la puerta del tren hacia los campos. Aunque muchos de estos hombres obtuvieron clemencia años después, el precedente legal que dejaron es una advertencia que aún resuena en el derecho internacional moderno. Hoy, conceptos como la responsabilidad penal de los mandos civiles y la diligencia debida en el sector financiero descansan sobre las cenizas de este juicio. Nos recordaron que la civilización no se pierde únicamente en el fragor de la batalla, sino en las oficinas donde se normaliza la barbarie a través de decretos y créditos bancarios. En última instancia, este juicio nos enseña que el silencio, la obediencia ciega y la eficiencia técnica, cuando se ponen al servicio del odio, constituyen los crímenes más peligrosos de la historia humana.